Señor, anhelo ver la gloria estremecer. Visita las naciones con plenitud de gloria. Que la lluvia tardía traiga vida otra vez al remanente que hoy clama y dice. No importa la oración que haya hecho, Dios siempre le contesta. Siempre puede dejar el piano, siempre le contesta. Pero para que nuestras oraciones sean contestadas, debemos estar alineados en nuesra vida. La palabra alineación significa obediencia. Y el Señor dice en su palabra que cuando Él contesta nuestras oraciones, el gozo del Señor en nuestro corazón es cumplido y Él es glorificado. O sea que Dios está más interesado que usted en contestarnos. A veces tratamos de orar tratando de convencer a Dios. Él ya está convencido. Lo único que tenemos que hacer es creerlo de verdad. También el apóstol estuvo hablando, orando al Padre como hijos. Todo lo que Dios hace, lo hace desde el principio de la paternidad. Okay, es muy importante que usted entienda eso. La oración de Abba Padre está basada en una relación con el Padre Celestial. Y eso produce materialización en la tierra. O sea que mucho de lo que vemos materializado en nuestras vidas y vamos a continuar viendo está conectado con esa relación. Dios no es simplemente nuestro amigo, es más que nuestro amigo. Dios es nuestro Padre Celestial y nadie ama como un padre. Así que es muy importante que entienda que cada vez que se acerque a su Padre, Él le ve a usted como Padre, le ama a usted como Padre y le contesta a usted como Padre. La oración de Padre no está basada en una relación de una persona que ves de vez en cuando, sino aquel que te engendró en espíritu y en verdad, porque eres su hijo. También el apóstol estuvo hablando de santificado sea tu nombre. Habló de la honra a Dios. Estas son cosas súper importantes que a la hora de a la hora de usted orar, es muy importante que las tenga presente, porque son principios bíblicos que hay que hacerlos para que podamos ver la contesta a nuestras oraciones. Y el santificado sea tu nombre tiene que ver con honor, y la honra la expresamos a Dios a través de nuestras palabras y nuestra obediencia. No existe tal cosa como honrar a Dios sin honrarlo con nuestras palabras, ni honrarlo con nuestra obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por último habló de la aceleración de las oraciones contestadas. Hoy estamos hablando un poquito de la oración de Abba Padre. Iglesia, el perdón es la base y el fundamento del cristianismo. Eso lo tenemos que tener tan en claro. Todo lo que recibimos de Dios es por medio de la oración. Todo lo que recibimos de Dios es por medio de la oración. Le hago una pregunta. ¿Se ha encontrado en algún momento? No, a mí me ha pasado, y los que me están viendo no sé si le ha pasado, ¿se ha encontrado en algún momento en su vida que el cielo es como hierro? Como que el cielo está cerrado y no hay nada, como que usted ora, ayuna, intercede, hace de todo y nada pasa. ¿Soy solo yo? Ok, por lo menos hay 5 que han pasado por lo mismo. Miren, uno de los mayores obstáculos, el más grande se puede decir para que nuestras oraciones no sean contestadas, es tener falta de perdón contra alguien. Y la falta de perdón es un tema muy común, desafortunadamente, en el mundo. No hay problema pero la iglesia es bien común eso. La falta de perdón es un pecado que corroe el alma, deforma el ser interior de la persona y destruye relaciones para siempre. ¿No se le ha ocurrido pensar que quizás Dios no le ha contestado por causa de que hay alguna falta de perdón? Cuando yo he ministrado liberación, el 99% de las personas, cuando le pregunto que si tiene falta de perdón, me dice que no. Y el 99% cuando le ministramos liberación tenía falta de perdón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso es muy importante que nosotros seamos honestos delante del Señor. En Mateo capítulo 6 versículo 12, mire lo que dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios conecta la oración con el perdón y no se puede separar la una de la otra. Dios conecta la oración con el perdón
y no se puede separar la una de la otra. Las dos van entrelazadas, unidas. Siempre que vayamos a la presencia del Señor es muy importante que miremos y escudriñemos nuestro corazón y le pidamos ayuda al Espíritu Santo para ver si hay falta de perdón en nuestro corazón. Es extremadamente importante, porque la Biblia dice que nuestras oraciones no serán contestadas. En el mismo capítulo 6 de Mateo, versículo del 12 en adelante, dice: porque si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos, tampoco yo os perdonaré a vosotros. Y si Dios no nos perdona, Dios no nos contesta, no porque Él no quiera, sino porque no puede. ¿Por qué la Biblia habla tan fuerte de la falta de perdón? Y habla muy fuerte, porque es totalmente opuesto a la naturaleza de Jesucristo, y porque sus consecuencias tienen repercusión eterna. La falta de perdón es totalmente opuesto a quien Jesús es, y las consecuencias en esta vida y en la vida venidera son terribles. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dice que Dios es amor. La naturaleza del Señor es su amor. Es totalmente lo opuesto a la falta de perdón, el resentimiento, la amargura, el odio. Opuesto a todo eso, en Él no existen esas emociones. Y Él, cuando nosotros le recibimos, vino a nuestro corazón a morar dentro de nosotros. Por ende tenemos la capacidad de amar como Él ama, porque Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Eso no hay excusa. El Dios que es, no que tiene, que es, vive dentro de nosotros, y es totalmente opuesto a la falta de perdón. Yo no sé usted, pero yo quiero ser como Jesús, parecerme a Él. Por eso somos llamados hijos de Dios. Número 2, este pecado de la falta de perdón puede enviarnos al infierno por toda la eternidad. Yo sé que este tema del infierno es un poco, no lo quiere escuchar, pero la Biblia habla mucho. Mire lo que dice en Primera de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15, si me lo puede poner por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Siguiente versículo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El Señor dice en su palabra que el que aborrece a su hermano, el que tiene falta de perdón, el que retiene esa amargura, esa falta de perdón, esa ofensa, lo compara con un homicida, en el mismo nivel de uno que mata. O sea que este pecado no es tan común o tan liviano. Es un pecado que Dios lidia muy fuerte con él, porque es contrario a todo lo que es el reino de Dios y todo lo que representa su nombre en su reino y en la tierra y a través de su iglesia. La palabra clave en este versículo es aborrecer. ¿Sabe qué quiere decir aborrecer? Significa enfado, detestar, tener entre ceja y ceja, mirar con malos ojos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así, iglesia? Teniendo entre ojo y ojo a alguien, no soportando a la persona que estamos viendo, molestándonos por lo que nos hizo hace 5 años o hace un día. Y no importa la ofensa o el pecado que haya cometido en contra de nosotros, el Señor dice que tenemos que perdonar, porque si no lo hacemos, sus consecuencias serán terribles. Y también trae consecuencias en el tiempo presente. En Mateo capítulo 18 versículo del 32 al 35, aquí habla de un hombre que debía mucho dinero, y al que le debía, el Señor lo perdonó. Pero otro le debía, a ese que Dios había perdonado, le debía menos, mucho menos, casi nada comparado a la suma que este hombre debía. Y cuando él se da cuenta, el Señor, el que había perdonado, que es una representación del Señor, mire lo que dice en Mateo capítulo 18 versículo 32. Entonces, llamando a su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Siguiente versículo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Siguiente versículo 35.
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay gente que hoy está, escuche, viviendo tormentos emocionales, angustias mentales, porque no han perdonado. Porque la Biblia habla allí que es entregado a los verdugos. Verdugos quiere decir demonios. La falta de perdón abre puerta a demonios. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 4 versículo 27, donde dice airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En otras palabras, nos da menos de un día, según Efesios 4 27 al 28, para perdonar a la persona. Y si no perdonamos, le abrimos la puerta al enemigo para que entre.